Bienvenidos a este espacio académico llamado Organización y Descripción de Archivos con la docente Marlene Salazar Ramos. Me presento, mi nombre es Paola Andrea Mesa Romero, estudiante de quinto semestre del programa de Ciencia de la Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística. El tema que vamos a tratar en este video es sobre la ordenación documental. Tenemos tres partes fundamentales, tres temas en los que vamos a intervenir, que son aspectos conceptuales, foliación de expedientes y ordenación. Iniciamos con los aspectos conceptuales. Primero que todo vamos a hablar sobre qué es la ordenación documental. La ordenación documental es aquel proceso que consiste en establecer secuencias naturales de cómo debemos organizar nuestros documentos respetando su procedencia de origen, de orden de origen, y en las cuales se establecen si son el sistema de ordenación, si es cronológico, alfabético, numérico u otras disposiciones, dentro de las agrupaciones definidas por la clasificación de la entidad. La finalidad es facilitar la localización y la consulta y la preservación de la documentación. En el proceso de ordenación documental, iniciamos con la recepción de documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos recopilar toda la documentación que pertenezcan a un mismo expediente. Luego, agruparlos, sigue la clasificación, que es agrupar los documentos según su tipo y su función o su naturaleza. Seguido, venimos con la verificación y depuración, que se encarga de revisar que no existan duplicados, documentos vencidos o en su caso hojas blancas o documentación innecesaria. Luego procedemos a aplicar lo que es el método de ordenación, que establece según el contenido de la documentación, donde puede ser cronológica, numérica o alfabética o temática. De ahí empezamos a hacer el encabezado y foliado, que es cuando cada documento recibe un número de folio y su registro para la debida identificación. Luego archivamos esta documentación en su respectivo expediente o carpeta o según el soporte que le corresponda, para luego finalizar con un control y seguimiento, que es aquel que se registra en el expediente en un sistema de control para su consulta o localización. Ahora vamos a hablar sobre las series documentales. ¿Qué son las series documentales? Es el conjunto de actividades que refleja el desarrollo de las actividades en diferentes áreas o según la unidad administrativa al interior de un fondo o una entidad. Las series documentales las podemos clasificar en dos tipos. Las series documentales simples, que son aquellas que se componen de un solo tipo documental, o las series documentales complejas. Estas son las que se conforman por de varios tipos documentales. En las series documentales simples, estas están, como les decía anteriormente, están conformadas por un solo tipo documental, se componen de documentos homogéneos que responden a un mismo trámite o a una misma función. Suelen tener un único formato de estructura y son fáciles de identificar, organizar y describir. En este caso tendríamos las resoluciones. Y en las series documentales complejas, estas están conformadas por varios tipos documentales, como le decía anteriormente. Se integran por documentos heterogéneos. Un ejemplo podrían ser las historias laborales, que estas las componen todo lo que son inicialmente su hoja de vida, sus exámenes ocupacionales, su contrato, su documento de identificación, referencias laborales, así sucesivamente. Y requieren de distintos criterios detallados de organización y descripción. Ahora vamos a hablar sobre las características de las series documentales. Estas características primero que todo, son aquellas que se relacionan a una misma función. Todos sus tipos documentales comparten un mismo asunto. Son resultados a sus funciones, a las actividades que realizan cada área o cada unidad administrativa.
se producen de una manera periódica. Asimismo, aquí pues es indispensable respetar su orden original. Pueden ser compuestas o simples y son unidades básicas del cuadro de clasificación y las tablas de retención documental. Metodología para la ordenación de series documentales simples. Primero que todo, pues iniciamos con un análisis de las características de las unidades documentales. Entonces entramos a mirar que lo que conforma aquellas unidades, pues que todas correspondan según su asunto en su información. Luego pasamos a hacer la selección del sistema de ordenación. Por lo general, las series documentales simples, su método de ordenación es numérico simple o numérico cronológico. Y luego pasamos a aplicar el sistema de ordenación para luego almacenarlas según su serie documental, luego su foliación y por último llegar a la identificación de cada una de las unidades de conservación. Acá tenemos un ejemplo que, como les decía anteriormente, son en las series documentales simples tenemos las resoluciones que se organizan conforme al orden cronológico, desde el más antiguo hasta el más reciente. Ahora vamos a hablar sobre la metodología de ordenación de series documentales complejas. Estas series son aquellas que se conforman por varios tipos documentales y se inicia realizando un análisis del contenido de las unidades documentales, luego verificar el orden original, que esto quiere decir pues verificar que las tipologías, las unidades documentales vayan conforme a cómo se generaron, respetando su orden. Luego pasamos a seleccionar el tipo de ordenación según la serie, para poder seguir con la aplicación del sistema de ordenación y seguidamente el almacenamiento según su sistema de ordenación. Por lo general, en estas series complejas se aplica más que todo el temático porque se componen por varios tipos documentales. Luego pasamos al almacenamiento de la serie de la unidad documental para así seguir con la foliación, realizar su respectiva foliación y finalizar con la identificación de las unidades documentales. Bueno, vamos a hablar sobre qué son las unidades o tipos documentales. Una unidad documental es aquel documento o conjunto de documentos que se registran en un mismo hecho, trámite o asunto. Una unidad documental es aquella que hace referencia al conjunto de actividades que constituye a la evidencia de una gestión o de las actividades que realizan las diferentes unidades administrativas. Como les decía anteriormente, tenemos un ejemplo que son las historias laborales, en la cual se compone de distintos tipos documentales, como son el contrato, la hoja de vida, su afiliación a la EPS, sus exámenes ocupacionales, certificaciones, referencias laborales. Otro ejemplo que tenemos en estos tipos documentales son los contratos, ya que los contratos se componen de su propuesta, de su orden de compra, de su contrato, de su acta de finalización o acta de entrega. Bueno, vamos a hablar sobre cómo es la rotulación de carpetas y cajas en el archivo. Las cajas deben tener una etiqueta impresa, la cual debe contener la siguiente información de forma clara y legible. Su número de caja, que este es el que se asigna según cómo se vaya almacenando la información. La dependencia, que es qué unidad administrativa está generando este tipo de documentación. Su serie, subserie, para poderlas identificar qué documentación es según el cuadro de clasificación documental o las tablas de retención documental. Número de carpetas para poder llevar un control de cuántas carpetas hay en esta caja.
fechas, sus fechas máximas de los expedientes que lleva interno, y en su ubicación topográfica es el entrepaño. En este caso, pues en el archivo se manejan dos tipos de cajas, que son las X300 y las X200. Para el proceso de rotulación de carpetas de archivo, debemos tener en cuenta las carpetas 4 aletas, ya que son carpetas que evitan el tener que perforar el documento y en ese caso tener alguna pérdida de la información. Asimismo, es indispensable que las carpetas por un lado de la carátula vaya con su debida marcación, que lleve la siguiente información también legible, que es la unidad administrativa, en su caso, pues su codificación respectiva, su serie, su subserie, asimismo como la codificación que va tanto en el cuadro de clasificación y en las tablas de retención documental, asunto o tipología documental, consecutivo, si aplica sus fechas extremas desde la fecha más reciente inicial o la fecha más antigua, que sería su fecha final, cantidad de folios, tomos, en el caso de las hojas de vida, por lo general, como son expedientes consecutivos, siempre se maneja en tomos, entonces ahí para saber cuántos tomos tiene ese expediente, su número de carpeta y ya lo que es la ubicación topográfica, que es el número de caja y sus tiempos de retención. Cuántos años debe durar en gestión, cuántos años en central, si debe ser un documento histórico que se le deba dar una conservación total y su nivel de seguridad y su disposición final. Igualmente es indispensable que en las carpetas lleve un rótulo donde también va la información del expediente, que es su codificación, serie, subserie, qué tipo de documentación es, fechas extremas, número de carpeta, número de caja y en debido caso la dependencia. En cuanto a los depósitos de archivo, debemos tener en cuenta que el almacenamiento de las cajas siempre deben ir de izquierda a derecha y así sucesivamente entre los entrepaños, como podemos ver en la imagen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la reconstrucción de expedientes. En el Acuerdo 001 del 2004, que es por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística y se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano, se fijan otras disposiciones, nos dicen el proceso del cual debemos tener en cuenta en el momento de la reconstrucción de un expediente. Inicialmente, pues debemos determinar la pérdida, si es total o es parcial de los expedientes, si realizar un rastreo, por qué se extravió ese expediente. Luego, hacer una identificación de los expedientes a reconstruir, poder saber qué tipo de información se extravió. Luego, pasar a instrumentos y trámites para facilitar la reconstrucción de estos expedientes, realizar un procedimiento para la reconstrucción de estos expedientes igualmente, algún requerimiento a terceros, de pronto en este caso, alguna dependencia o unidad administrativa que nos pueda ayudar para recuperar esta información, pruebas de práctica y finalizar con el valor probatorio de los expedientes reconstruidos. En nuestro segundo tema a tratar, vamos a hablar sobre la foliación de expedientes. Iniciamos con la foliación de documentos análogos, que son los mismos expedientes en físico. Debemos tener en cuenta que estos expedientes se debe realizar la foliación con un lápiz mirado de mina negra. Siempre se debe realizar la foliación en la parte superior derecha. En el caso de que existan folios anteriores, no se debe borrar, se debe realizar un tachamiento en forma oblicua, como podemos ver en la imagen.
y igualmente debemos foliar el documento en sentido de lectura. Ahora vamos a hablar sobre la foliación en documentos electrónicos. Según las entidades públicas, se deberá implementar un mecanismo de foliado de los documentos electrónicos de archivo de forma que se garantice la integridad y la autenticidad del expediente. Inicialmente debemos identificar consecutiva del documento dentro del expediente acorde con el tipo de ordenación que se vaya a elegir, identificar inequívoca del documento, asimismo sus metadatos que asocie a este documento de expediente y los metadatos que identifique si el documento es original o es una copia. Vamos a hacer la presentación de la guía. Esta guía es una guía técnica para la gestión de documentos y expedientes electrónicos elaborada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC y del Archivo General de la Nación en el año 2018, la cual establece lineamientos para garantizar la correcta organización de los documentos digitales en las entidades públicas. Para lograr este proceso, se deben utilizar herramientas como el cuadro de clasificación documental, el índice electrónico, el foliado digital y los metadatos mínimos que puedan permitir identificar, recuperar y preservar la información de manera confiable. En conclusión, la ordenación documental en entornos electrónicos puede asegurar la trazabilidad, transparencia, conservación y disponibilidad, siendo un pilar para la gestión documental interna. Parte número 3, la ordenación. Vamos ahora sí a hablar lo que es la ordenación documental. En ordenación documental, un tema fundamental son los sistemas de ordenación. ¿Qué son los sistemas de ordenación? Son aquellos métodos que se utilizan para organizar y disponer los documentos dentro de archivos o expedientes con el fin de facilitar su consulta, recuperación y control. Dentro de estos sistemas de ordenación encontramos los numéricos, que pueden ser cronológicos o simples, los alfabéticos, que pueden ser onomásticos, toponímicos o geográficos, y los temáticos, y finalmente los mixtos, que son los alfanuméricos. En los sistemas de ordenación mixto encontramos los alfanuméricos, que son aquellos que se ordenan en orden alfabético y cronológico, siempre estando asociados entre sí. Pues acá tenemos unos ejemplos que son las historias clínicas, inician con el año y la persona en la cual se generan estas historias clínicas. Seguimos con el sistema de ordenación numérico, entre los cuales están los cronológicos y los simples. Los cronológicos son aquellos que consisten en disponer la información de acuerdo a la fecha de producción de este documento. En ejemplos tenemos a las actas de consejo, que son las que se generan según el año, mes y el día, y asimismo se ordenan desde la fecha más antigua a la fecha más reciente. Y en los sistemas de ordenación numéricos simples son aquellos que consisten en organizar la información de forma consecutiva, progresiva, obedeciendo la numeración que los identifica. En este ejemplo tenemos los contratos de obra, que se generan por número ascendente como el 001, 002 y así sucesivamente. Y finalmente tenemos los sistemas de ordenación alfabético, entre los cuales tenemos los onomásticos, que son aquellos que se organizan en orden alfabético. Tenemos las historias laborales como ejemplo. Tenemos los sistemas de ordenación toponímicos geográficos,
que son aquellas que se identifican por el punto geográfico donde están ubicados. Tenemos las sucursales de supermercados, igual se organizan en orden alfabético, y los temáticos que ya se refieren al asunto de la documentación. En este ejemplo tenemos a los manuales de procedimientos, estados financieros, contrato de prestación de servicios, cartas, demandas, inventario y informe. Para finalizar este video, les dejo acá las referencias bibliográficas de donde pudimos consultar la información para la realización, y muchas gracias por su atención. Hasta luego.